Entonces, esta segunda parte son los productos notables y factorización. Entonces vamos a revisar un poco de productos notables el día de hoy. ¿Qué productos notables tenemos? Bueno, vamos a poner primero el más sencillo de todos, que son los binomios conjugados. Los productos notables, pues son como fórmulas que tenemos y que nos ayudan a realizar el cálculo de multiplicaciones, porque el producto es una multiplicación, de manera más rápida. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, si yo tengo que multiplicar A más B por A menos B, pues yo ya sé cómo multiplicar estos, ¿no? Lo que haría es multiplicar A por cada término. Entonces, A por A por menos B, luego B por A, bueno, lo puedo poner ya en orden como AB, y B por menos B, que es menos B cuadrado. Entonces, esto yo ya lo sé hacer, así multiplicando término a término. Y aquí lo que sucede, pues es que este menos AB se cancela con el AB, que son términos semejantes, pero es 1 y menos 1, digamos. Y lo único que me queda es A cuadrada menos B cuadrada. Bueno, esta es la fórmula de los binomios conjugados. De lado, bueno, voy a decir que son binomios porque son dos términos. Cuando es uno le llamo monomio. Aquí la palabra binomio en productos notables va a aparecer muchas veces. Entonces son binomios porque son dos términos los que se están sumando, restando. Y conjugados van a ser cuando sean los mismos términos y solamente cambie un signo. Aquí está como suma y acá como resta. Al lado derecho le voy a llamar diferencia de cuadrados. Entonces, con esto, por ejemplo, si yo tengo que multiplicar 3x más 5y por 3x menos 5y, estos también son binomios conjugados porque nada más cambia este signo. La manera, pues, que yo considero más sencilla de aplicarlo sería, ya que identificaste que sí son binomios conjugados, en lugar de pensar en esta fórmula de a cuadrada menos b cuadrada, simplemente lo que tienes que recordar es, se multiplican los que son iguales. O sea, si yo multiplico 3x por 3x es 9x cuadrada. Y multiplico 5y por menos 5y, pues ahí como es más por menos me va a quedar negativo. Y pues hago 5 por 5, 25, y cuadrado. Aquí sí aplico bueno, estoy aplicando esta fórmula de los binomios conjugados. Esto, pues, si lo veo así tal cual con la fórmula, lo que me dice es a cuadrada, que a sería el 3x, es 3x al cuadrado, menos, bueno, vamos a ponerlo con el color correspondiente.
Luego es menos b cuadrada, que b es el otro término, que es el 5y elevado al cuadrado. Y ya, si elevas 3x al cuadrado, pues es elevar 3 al cuadrado es 9, x al cuadrado es x, y lo mismo acá, ¿no? 5 al cuadrado 25, y cuadrado. Entonces, x cuadrado y y cuadrado. Pero pues es mucho más rápido hacerlo como les comentaba al inicio. Vamos a poner un segundo ejemplo aplicándolo directamente con multiplicación. ¿Por qué razón? O sea, no tendría sentido estar escribiendo esto, porque la idea de los productos notables es que yo me ahorre tiempo. Entonces, si me pongo a escribir esta parte, aparte de que puede ser más confuso de estar recordando a quién le llamo A, a quién le llamo B y así, pues te vas a tardar más. Pero vamos a poner, creo que el lado izquierdo, varios ejemplos de esto de los binomios conjugados. Mm. 6x cuadrada menos 8y cúbica por 6x cuadrada más 8y cúbica. Vamos a escribir primero los ejemplos y ahorita los resolvemos. Y como último, son estos 4. Entonces vamos a resolverlos y ahorita al final revisamos si hay dudas de este procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que dije que tengo que hacer? Bueno, identifico que sí son binomios conjugados. Aquí, como es una multiplicación, no importa el orden. O sea, no siempre tiene que estar la suma primero y después la resta. Puede estar también primero la resta y después la suma. Lo importante es que sigue siendo de esta forma. Uno con suma, otro con resta. O sea, solamente hay un signo que cambia. Y los términos son iguales, ¿no? Salvo ese signo. Entonces, ya que identifiqué que sí son binomios conjugados, pues tengo que multiplicar estos dos, que es lo mismo que elevar al cuadrado el término. Entonces es 6 por 6. Y x cuadrada por x cuadrada, pues me va a quedar x cuarta, porque tengo que sumar los exponentes. Y ahora hago lo mismo con el otro. Entonces es bueno, menos por más, ahora me va a quedar negativo este término. Sería 64. Y sexta, porque sumo el 3 con el 3. Aquí abajo hago lo mismo. O sea, multiplico x quinta con x quinta. Se tienen que sumar los exponentes. Entonces me va a quedar x elevado a la 10. Y luego 7 con menos 7, pues te da multiplicaciones menos 49. Z cuadrada. Profe, pero no estaría elevado a 5 por 5 es 25, ¿no? No sería 10. Los exponentes Cuando no estás multiplicamos, multiplicando. cuando multiplicamos los exponentes se suman. Por eso es que estás sumando 5 con 5 es 10.
Igual aquí. Estamos multiplicando y cúbica con y cúbica, se suman los exponentes y te queda y sexta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de que un error bastante común es olvidarnos de las leyes de los exponentes. Si estoy multiplicando, los exponentes se suman, no se multiplican. Entonces, bueno, yo creo que aquí, para practicar esa parte, pues igual vamos a ponerle un exponente a y a b. Sí, cuando estamos en opción múltiple, pues sí puede pasar que esté la respuesta de x a la 25. Y entonces, ahí ya nos estaríamos equivocando. Esto que acabamos de hacer, pues también aplica si son fracciones. Al final de cuentas siguen siendo números. Entonces, este 4/3 de a cúbica, pues está también aquí, son los que tengo que multiplicar. Y por otro lado, estos dos. ¿Cómo multiplicamos las fracciones? Pues hay que recordar que era horizontal, ¿no? O sea, 4 por 4, 16. Y 3 por 3, 9. O sea, me queda 16 novenos. Y en a nuevamente sumo los exponentes. 3 con 3 es a sexta. Luego, menos por más es menos. Te quedaría 25 cuartos. 25 cuartos. Y en el caso de b, es b a la 8, porque se suman el 4 y el 4. Estoy multiplicándolos. Entonces, esta sería la solución para el tercer ejemplo de aquí. Y por último, aquí abajo, ¿qué pasa? Pues este ya se ve un poco distinto, pero siguen siendo binomios conjugados porque tengo la y con el mismo signo y la x es la que cambia de signo, ¿no? Entonces tienes los mismos términos solamente con un signo diferente. Mientras pase eso, siguen siendo binomios conjugados. Y entonces puedo aplicarlo de la misma forma. Si yo multiplico menos x por x, pues esto me va a quedar menos x cuadrada. Y y por y es y cuadrada positivo. Entonces, puedo escribirlo así, o tal vez la respuesta venga con y primero, que es el positivo, y x después. Estos dos, pues al final de cuentas, como no estoy modificando el signo de la y ni de la x, son iguales. Entonces, cualquiera de estas dos puede aparecer como solución de esta multiplicación. Un comentario antes de preguntarles si hay dudas es, por lo pronto sí, en el ejercicio yo nada más tengo que calcular algo así. Por ejemplo, imagínate que te aparece esto y ya con la presión del examen dices, ¿serán binomios conjugados? ¿Será binomio al cuadrado? Que es el siguiente que hay que ver. O ya no le vi forma, ¿no? ¿Ahora qué hago? Bueno, si solamente tienes que multiplicar, pues siempre está la opción de que hagas el desarrollo completo. O sea, si aquí tú no le encuentras forma a eso, pues no pasa nada. Te pones a multiplicar término a término. Dices menos x por x, menos x por y por x, y por y. Y ya que multiplicaste todos, pues aquí este xy se va a cancelar con esta. Y llegas a la misma solución.
Ahora, con esto que les acabo de comentar, pues podrías pensar, ¿y entonces qué sentido tiene estar estudiando los productos notables si yo siempre puedo hacer la multiplicación y no es que me tarde mucho haciendo esto, ¿no? Comparado con lo que hicimos acá. Bueno, si te piden hacer multiplicaciones, o sea, desarrollar productos notables como estos de binomios conjugados, siempre tienes la posibilidad de hacer el desarrollo, ¿no? Pero de cualquier forma es muy importante estudiar esto para la parte de factorización. Porque cuando lleguemos a factorización, de lo que se trata es, a mí me dan este resultado o este, y yo lo tengo que expresar como multiplicación. O sea, a partir de esto, yo tengo que llegar a lo que está del lado izquierdo. Y ahí sí, pues no puedes hacer una simple operación para llegar, ¿no? Tienes que saber cómo es que se desarrollaban estos productos notables para poder factorizar, es decir, como regresarte. Entonces, esto lo vamos a ver pues después. Pero hago hincapié en que todo lo que veamos de productos notables lo vamos a utilizar acá. Entonces, con productos notables me puedo ahorrar un poco de tiempo, pero lo más importante es que los voy a aplicar aquí para factorizar. ¿Tienen alguna pregunta de estos ejemplos? No. No, profe. Bueno, entonces este es binomios conjugados, que como les decía es el más sencillo. Vamos a continuar con binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado pues es como el más común, o sea, el que va a aparecer todo el tiempo, no solo en este tema, sino, por ejemplo, cuando estemos en la parte de geometría analítica, todo el tiempo para circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, hay que estar desarrollando binomios al cuadrado, o para calcular distancia entre los puntos. Hay muchísimas cosas donde se utiliza este. Entonces, es de todos, bueno, el que más va a aparecer. Entonces, si no te lo preguntan en la parte directamente de la pregunta que corresponda a esta segunda unidad, seguro lo tienes que aplicar más adelante. Vamos a binomio al cuadrado. Nuevamente, se llama binomio porque son dos términos y está elevado al cuadrado. O bueno, otra forma en que le puedes llamar es cuadrado de un binomio. Voy a ponerlo un poco más abajo. Entonces vamos a escribir la fórmula para la suma y también para cuando tienes una resta. Antes de escribir este resultado, vamos a ver de dónde sale. Si yo no tengo o no me acuerdo, por ejemplo, de esto de cómo se eleva al cuadrado un binomio, pues elevar al cuadrado es multiplicar este término por sí mismo, ¿no? O sea, a más b por a más b. E igual, en un caso extremo que no me acuerde, pues puedo desarrollarlo todo. Entonces multiplico la a, la b, y ya que hice todas las multiplicaciones, pues esto se parece a lo de los binomios conjugados, solo que ahora sí tienen el mismo signo. Y entonces estos no se van a cancelar, sino que me queda
el doble. 2 veces AB, que es 1 y 1. Y entonces este de aquí, pues es el resultado del binomio al cuadrado. A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Cuando yo aquí le pongo signo menos, o sea, cuando tengo una resta, los cuadrados van a seguir siendo positivos y solamente el término del medio es el que va a cambiar de signo. O sea, tú puedes hacer A menos B por A menos B para darte cuenta de esto. Pero entonces este es el desarrollo del binomio al cuadrado para una suma y para una resta. ¿Cómo le voy a llamar a este resultado? Pues este le vamos a llamar trinomio cuadrado perfecto. Ya, con sus siglas quedaría TCP. Entonces, este seguramente desde la secundaria te lo dieron, bueno, te lo enseñaron, y hasta en muchas ocasiones te hacen repetir ahí que es el cuadrado del primer término más el doble del producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aquí es muy importante que no se te olvide el 2. Vamos a poner algunos ejemplos del desarrollo de un binomio al cuadrado. Bueno, y a veces llega a pasar que más que se te olvide el 2, hasta se te olvida todo el 2AB. O sea, te ponen a calcular x más 3 y dices, ah, sí, es x cuadrado más 9. ¿No? Entonces, esto por ningún motivo hay que hacerlo así. Porque te repito, con todas las veces que tienes que aplicar esto de binomio al cuadrado, con un error de este tipo, seguro ya tuviste 4 o 5 respuestas incorrectas en la parte de matemáticas, nada más por el binomio al cuadrado. Entonces, ¿cómo se hace correctamente? Pues vamos a poner primero, como todo el desarrollo, tendría que ser el primer término al cuadrado más el doble de la multiplicación de x por 3 más el segundo al cuadrado. Entonces este pues ya se queda así como x cuadrada. Aquí como multiplicas, pues puedes multiplicar los números 2 por 3, 6. Y nada más tienes x, entonces así se va a quedar. Y 3 al cuadrado pues es 9. En el caso de estos que nada más tienen x y un número, que son los que van a aparecer muchas veces más adelante, pues yo te sugiero que practiques así con varios para que tú puedas pasar directamente de aquí a acá. O sea, ¿de qué manera? Entonces el cuadrado, o sea, al principio puede parecer como muy complicado si es que no tienes, si no lo has hecho antes o fue hace muchos años, pero es el cuadrado del primero, pues x cuadrada. ¿Cómo calculo esto del doble? Pues primero multiplico x por 3 es 3x, pues el doble son 6, 6x. Y 3 al cuadrado 9. Entonces sí puedo pasar de aquí a acá. Aquí vamos a estar escribiendo pues, los dos desarrollos. Entonces para este, ¿cómo le haría si lo hago en un solo paso? Eso lo vamos a escribir aquí abajo.
es x al cuadrado. Luego sigue lo del doble, entonces multiplico x por menos 5 es menos 5x. El doble es menos 10 y dejo la x, ¿no? Y pues el 5 al cuadrado es 25. Aquí hay que recordar que el único que me puede quedar con signo menos, en caso de que tenga aquí una resta, es el del medio. Este va a ser positivo porque, pues si yo elevo menos 5 al cuadrado, pues es menos por menos, siempre se va a convertir en más, ¿no? Eso es si lo hago directamente. Si lo escribo como antes, pues tengo que poner el cuadrado del primero. Aquí tengo dos posibilidades. Bueno, si es resta, pues le puedo poner así menos 2 por x por 5. El menos ya lo estoy poniendo aquí afuera, entonces este ya va sin signo, o sea, con signo positivo. Y después es el 5 al cuadrado también sin signo, o sea, el signo ya se lo estoy poniendo aquí. Y pues multiplico. Menos 2 por 5 es menos 10. Dejo la x. Este se queda igual. Y este sería 25. La otra manera en que lo puedo hacer, si no quiero, bueno, si me confundo con eso de le pongo signo, no le pongo signo, ¿dónde va el signo? Pues sería que yo aplique la fórmula de la suma nada más, o sea, la que está aquí encerrada. Entonces, si lo aplico así como está arriba, en rojo, pondría x al cuadrado más 2 veces x por menos 5. Entonces aquí escribo todo con sus signos y menos 5 al cuadrado. O sea, este es el cuadrado del primero más 2 veces x por menos 5 más el cuadrado del segundo. Entonces el primero ya me queda como x cuadrado. Aquí multiplicaría más por menos es menos. Lo que les decía ayer de que pues nada más me fijo en los signos negativos, pues como es 1, pues me va a quedar menos. 2 por 5, 10. X, ¿no? Menos 10x de todo esto. Y menos 5 al cuadrado, pues dijimos que es menos por menos, o sea, menos 5 por menos 5, te va a quedar 25 positivo. Entonces lo puedes hacer así, o nada más dejando el signo menos en medio. Llegas al mismo resultado. Entonces vamos a escribir más ejemplos, ya no nada más con X, sino términos un poquito más complicados. Antes de eso, de los otros ejemplos, ¿hay alguna pregunta de estos primeros que acabamos de poner? Yo, maestro, ¿de dónde salió el más 25? Casi no te escuché, pero creo que preguntaste por de dónde salió el 25. Pues de elevar el 5 al cuadrado, en este caso, pues es 5 por 5. O aquí abajo es el menos 5 por menos 5. También te queda 25 positivo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Entonces vamos a poner ejemplos que ya no involucren solamente a X con un número. Entonces, aquí arriba voy a reescribir estas dos de manera resumida. Bueno, ¿qué significa esto de manera resumida? A más B al cuadrado, cuando es suma, así lo que escribimos. Si tienes resta, solamente este signo del medio se va a convertir en menos.
Entonces, podemos calcular, por ejemplo, cinco xy menos 4y cuadrada al cuadrado. Entonces, este ya está un poquito más complicado de pensarlo así, bueno, de llegar al resultado inmediato. Sí lo puedes hacer, pero pues aquí sí sería mejor, yo diría, escribir estos pasos. Entonces es el cuadrado del primero, lo voy a primero indicar así, todo en paréntesis al cuadrado. Como es resta, pongo menos 2 y va 5xy por 4y cuadrado. Acuérdense que si yo pongo el signo menos aquí afuera, ya todo lo demás va sin signo. Y luego sigue más 4y cuadrada al cuadrado. Entonces ya que lo escribí así, ¿cómo elevo al cuadrado? 5 al cuadrado es 25 porque es 5 por 5. Este es x cuadrado y y cuadrado, o sea, cada uno lo elevo. Ahora con estos números, ¿qué hago? Bueno, este signo menos se va a quedar. Puedo multiplicar todos los números primero. 2 por 5, 10. Por 4, 40. Entonces, ya que puse signo, después el resultado de todos los números, sigo con las letras. X nada más tengo una. Y tengo, pues, y por y cuadrada, se suman los exponentes, entonces me queda y cúbica. Más, y aquí hago lo mismo, elevo 4 al cuadrado, es 4 por 4, 16. Y cuadrada al cuadrado, se tienen que multiplicar los exponentes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues estamos aplicando ya muchas cosas a la vez de los temas de la primera unidad, ¿no? El detalle de pues, las leyes de los signos con respecto a la multiplicación y a elevar otro exponente, las operaciones de los números, que por ejemplo puedo poner algo donde aparezcan fracciones y entonces las fracciones también las tengo que multiplicar, sumar, lo que sea que haya que operar. Entonces, ahorita ponemos un ejemplo con fracciones. Entonces, por eso les comentaba que hay que practicar mucho lo de la primera unidad si es que no, bueno, eran temas que no recordabas, porque hay que estar usándolos todo el tiempo. Entonces, si tu ejercicio nada más es aplicar leyes de los exponentes, pues está bien, te puedes tardar un minuto si lo haces con mucha calma. Pero ya cuando lo estás mezclando aquí con todo lo demás, pues sí es necesario hacerlo más o menos rápido. Entonces, igual vamos a poner un ejemplo más y ahorita revisamos si hay alguna pregunta antes de poner con fracciones. Vamos a quitar ya el 5, que fueron muchos 5 por ahí. 7. 7 a cuarta, b cúbica, menos 2 a cuarta c, todo elevado al cuadrado. Entonces, nuevamente voy a escribir primero el desarrollo. Vamos a ponerlo aquí abajo. Es el primer término elevado al cuadrado menos, bueno, vamos a cambiar esto ahora más. Entonces aquí se quedaría más, 2 veces, el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces aquí todo lo pongo así con su paréntesis.
Y ya en el siguiente paso hago las operaciones. Otra cosa que nos puede confundir a veces es una de dos. Que yo eleve al cuadrado el 7 y luego también quiero elevar al cuadrado el 4 y el 3. Entonces, este es un error. O la otra es que pues yo duplique, o sea, haga bien la operación de los exponentes, pero diga 7 al cuadrado 14, ¿no? Entonces son errores muy comunes cuando no ponemos atención o tenemos un poco de práctica con esto. Hay que cuidar siempre hacerlo de la manera correcta. Porque 7 al cuadrado es 7 por 7, que es 49. Y cuando yo elevo al cuadrado las letras, pues ahí se multiplican los exponentes. Entonces a la 8 y b sexta. Ahora aquí tengo signo positivo y voy a multiplicar 2 por 7, 14, por 2 son 28. La multiplicación, pues tú la puedes hacer en el orden que quieras. O sea, para mí tal vez es más fácil decir 2 por 2, 4, por 7, 28. Eso sobre todo con el 5 aplica mucho. Si aquí hubiera dejado un 5, imagínate que tienes que multiplicar, ahorita borramos esto, 2 por 7 por 5. Pues puedes hacerlo así como 2 por 7, 14, y luego 14 por 5. Y ahí pues, tal vez escribas la multiplicación y es 70. O más rápido, siempre multiplicar el 5 por el par, o sea, por el 2. 5 por 2, 10. Y 10 por 7, 70. Entonces muchas veces cambiar el orden en que yo hago la multiplicación, pues me ayuda a hacerlo más rápido. Entonces ya tengo que aquí es 28. Y ahora, ¿qué se hace con los exponentes? Como voy a multiplicar, se suman. Entonces es A4 más 4 es a la 8. B lo dejo con este 3 porque aquí ya no tengo más B's. Y la C también se queda así. Por último aquí, 2 al cuadrado es 4. A8 porque multiplico por el 2 y C cuadrado. Y esta ya sería la respuesta, o sea, el desarrollo. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a poner como último ejemplo de esta parte del binomio al cuadrado, pues con fracciones. Y al final es el mismo desarrollo, lo único que cambia pues es que en lugar de enteros tengo fracciones. Vamos a poner 3x menos... Bueno, las dos con fracciones. Tres medios de x menos un cuarto de y al cuadrado. Entonces nuevamente, como primer paso voy a escribir todo el desarrollo, que es el primero al cuadrado, 2 veces la multiplicación. Y el segundo al cuadrado. Esto también, bueno, si se te facilita, pues puedes no escribir esto. Aunque les repito, pues aquí es un poquito más complicado. Cuando nada más tienes x con un número, pues es
más sencillo y más recomendable hacerlo directo, como acá. Pero pues aquí vamos a estar escribiendo los desarrollos, ¿no? ¿Qué hago después? ¿Cómo elevo la fracción al cuadrado? Pues ayer dijimos que si tú tienes que elevar una fracción a un exponente, hay que elevar numerador y denominador, es decir, 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4. Me queda x cuadrada. Ahora aquí, pues tengo que multiplicar el 2 con 3 medios, con un cuarto. El signo es negativo. Se queda este menos. Dijimos que cuando multiplicas un entero por una fracción, multiplica nada más a la parte de arriba. Entonces aquí sería 3 por 2, 6. Por 1, 6. Y abajo sería 2 por 4, 8. El 2 no se multiplica por lo de abajo. O si quieres, pues le pones el 1. Y es 1 por 2 por 8. Y 2 por 3 por 1. Con las letras que pasa, pues tienes x por y. Y ahora de este lado, pones más. Nuevamente es elevar numerador y denominador al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado, 4 al cuadrado es 16. Y y cuadrado. Aquí, pues estos dos ya se van a quedar así, pero el término del medio, pues lo puedes simplificar, sacar mitad y dejarlo como 3/4. Entonces seguramente la respuesta de un ejercicio así, pues no va a venir con 6/8, sino siempre simplificado. Claro que si tú estás en un examen, ya no te vas a poner a escribir esto, sino que dices 3/8, pero en 6/8 saco mitad y es 3/4 y ya checo las respuestas y veo que aparece esto. O bueno, si quieres, pues puedes escribir todo, pero como les decía ayer, pues nadie te va a calificar el procedimiento de que tengas así todo esto completo. Si te ayuda, pues lo pones y ya lo comparas con tus respuestas, ¿no? Si no, pues directamente a partir de aquí lo simplificas y ya verificas. Entonces eso ya depende pues de cada uno. ¿No hay preguntas de este ejemplo? Por ahora, No, profe. por ahora llevamos dos productos notables, que son binomios conjugados y binomio al cuadrado. Vamos a ver un tercero. Bueno, este que vamos a revisar a continuación es más bien una factorización, que la quiero ver de una vez para que la practiquen durante la semana. Porque esta es una factorización que se usa mucho, por ejemplo, para resolver las ecuaciones cuadráticas, que ecuaciones es el siguiente tema. O sea, de aquí todavía nos falta ver varias cosas de productos notables y factorización, pero entonces vamos a ver una factorización de trinomios de la forma x cuadrada más bx más c. Bueno, y también
límites y en muchos, bueno, en varios temas hay que estar factorizando siempre. Los términos que más se tienen que factorizar son los de este tipo. ¿Cómo se factorizan? Bueno, esta B y esta C son números. Se llama trinomio porque son 3 términos. Vamos a poner aquí varios ejemplos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para factorizar este tipo de trinomios? Bueno, factorizar, les repito, es expresar esto como una multiplicación. Porque a cada uno de estos elementos se le va a llamar factor. Entonces, para factorizar trinomios de esta forma, tengo que poner 2 paréntesis con X. Y voy a buscar números que cumplan, que sumados me den como resultado el 5. Y multiplicados el otro número, el que no tiene X. Entonces, bueno, en este caso, pues 3 y 2 positivos cumplen eso. 3 por 2 es 6 y 3 más 2 es 5. Entonces lo único que hago es escribir aquí más 3 y más 2. O lo puedes escribir como más 2 y más 3, el orden no importa, que al final es una multiplicación. Bueno, este 6 vamos a ponerlo aquí arriba para que no nos estorbe. Y siempre vamos a hacer eso cuando tengan que factorizar trinomios de esta forma, que tengan x cuadrada, x y un número. Entonces pongo para iniciar mis 2 paréntesis. Y ahora es que la suma me dé 6 y la multiplicación 5. Aquí los números que me servirían serían 5 por 1. 5 y 1, si los pongo con signo positivo, suman 6 y multiplicados me dan 5. En estos dos pues tengo que hacer lo mismo. Aquí pues la suma ahora me tiene que dar menos 5 y la multiplicación 6. ¿Qué números puedo poner? Bueno, para que multiplicados me den 6, pues tengo lo del 3 por 2, 5 por 1. Entonces, por ejemplo, si tú pones 3 y 2, necesitas que sumados te den menos 5. Y entonces le puedes poner a los dos negativos, que si son ambos negativos se tienen que sumar. Menos 3 y menos 2 te da menos 5. Y multiplicados, como es menos por menos, se vuelve más 6. ¿Tienen alguna pregunta de estos primeros 3 ejemplos? No, profe. Bueno, No, ¿alguien me puede decir qué números ponemos en el último ejemplo? Que sumados me den menos 6 y multiplicados 5 positivo. sería el 5 y el 1, pero de igual manera serían negativos. Sería x menos 5. 5 y 1, los dos negativos. Entonces nos queda menos 6 la suma
y la multiplicación 5. Bueno, como últimos dos ejemplos, ya para poner más con el 5 y el 6. O sea, esto pues lo puedes encontrar con muchos más números. Ahorita vamos a poner, ahora que el 5 sea positivo, el 6 negativo, y de igual forma más 6x menos 5. Del primero, ¿qué números tendría que poner? Vamos a poner aquí antes. ¿Alguien que me pueda decir qué números van? Sería el primero 5 y 1. Menos 5 y 1. Pues si yo pongo menos 5 y 1 positivo, cuando lo sumo me queda menos 4, ¿no? Porque tienen distintos signos, entonces se tienen que restar. No, Entonces no me va a dar eso. ¿Quién más iba a decir algo? ¿Qué números pueden ser? ¿O no se puede? Pues puedo... En estos casos siempre me conviene iniciar analizando la multiplicación. O sea, multiplicado me tiene que dar 6 negativo. Voy a poner mis opciones. O sea, si yo pongo 5 y 1, perdón, 6 y 1, que multiplicados me tienen que dar 6, para que sumado me dé 5, pues este tiene que ser positivo y este negativo, ¿no? O sea, tengo el 6 y 1, pongo 6 positivo, 1 negativo, entonces 6 menos 1 ya es 5, y multiplicados tengo que revisar que el signo sí esté correcto. O sea, más por menos es menos 6. También pude haber empezado con 2 y 3, ¿no? Es decir, 2 por 3, 6. Ah, bueno, para que me dé 5 positivo, pues tiene que ser más y más. Pero lo que les decía es que siempre hay que revisar que cuando yo multiplique estos, sí me quede el signo correcto. Porque aquí, si yo hubiera puesto x más 2 y x más 3, sumado sí me da 5, pero multiplicado me va a quedar 6 positivo y entonces esto no está bien. Entonces hay que revisar siempre que este signo de la multiplicación sea el correcto. Ahora, para el de abajo, ¿qué números pueden ser? Igual, si empiezo con 1 y 6, como lo hicimos acá, o 6 y 1, bueno, 6 por 1 ya sé que me da 6. Solo les ahora- intercambia los signos, ¿no? Para que sea menos 5, pues el número más grande tiene que ser el negativo. Entonces aquí le pones menos, y este más, y ya te queda menos 5, y la multiplicación sí está con el signo correcto, que es negativo. Entonces, aquí la idea pues es muy simple, en el sentido de que hay que recordar nada más los números. Bueno, tengo que poner x en los dos paréntesis,
los números que ponga aquí multiplicados me tienen que dar el segundo, sumados el primero, o sea, el que tiene la X. Siempre voy a comenzar pensando en la multiplicación. ¿Por qué razón? Pues si yo empiezo con lo de la suma, ahí tengo muchísimos casos. O sea, diría 5 más 0, 4 más 1, 2 más 3. Y eso para este número pequeño, pero imagínate que dice menos 12x, ¿no? Entonces no vas a estar analizando 12 y 0 y así recorriéndote con 1 y 11 y hasta puedes tomar positivo y negativo. Son muchas combinaciones para la suma. Y en cambio para multiplicación vas a tener menos opciones. Entonces por eso siempre hay que iniciar pensar primero en la multiplicación. Entonces la idea es bastante sencilla, solo hay que recordar estas dos cosas, pero pues la idea, bueno, el detalle está en practicarlo, ¿no? Que aunque sean números pequeños o grandes, se nos tiene que ocurrir la multiplicación correcta con los signos correctos. Entonces por eso es que les decía que me gustaría que esto lo practicaran durante la semana. Entonces les voy a mandar ejercicios de este tipo de factorización y de los productos notables que hemos visto hasta ahora. Lo que más me interesa de esas tres cosas, pues es que practiquen esta factorización. Entonces, con eso terminamos por hoy.